Continuamos en esta noche, ¿verdad? Con este curso que ya todos conocemos con este nombre del Gran Final, la sesión número 3. Y lo que vamos a hacer ahora, en vez de... Yo quisiera hablar un poco acerca de acontecimientos que van a preceder la venida de Cristo, pero yo no quisiera que lo veamos esto simplemente como qué va a pasar 7 años antes de que Cristo venga, porque esa no es la idea, sino ahora que nosotros estamos viviendo en este tiempo y hasta que Cristo venga, ¿qué es lo que se supone que debe estar ocurriendo? Entonces, dentro de eso, vamos a hablar de, estamos ahora en una época, pero todavía no estamos donde se supone que las cosas concluirán. Hay una serie de cosas que Cristo habló de que estarían ocurriendo en el interín para entrar eventualmente en el periodo de la tribulación. Pero para aquellos que lo saben o no lo saben, algunas posiciones escatológicas ni siquiera creen que va a haber una tribulación, sino que el próximo evento es la venida de Cristo. Y ahí están los amilenialistas. Nosotros no estamos ahí. Los postmilenialistas, bueno, los milenialistas piensan que estamos ya en el milenio y que el próximo evento es la venida de Cristo. Y eso lo vamos a hablar más en detalle posteriormente. Los postmilenialistas creen que el mundo se va a ir cristianizando cada vez más, y que va a llegar una época como una época de oro, donde el cristianismo habrá triunfado en la mayor parte del mundo y que entonces Cristo viene. Ahí quedan menos individuos ahora, pero los hay. Y luego hay dos posiciones premilenios. Una posición premilenial histórica que piensa que el rapto ocurre después de pasar por el periodo de la tribulación. Algunos consideran ese periodo de la tribulación de una cierta duración, pero no necesariamente los 7 años de que quizás habló el profeta Daniel. Y hay otra posición que es pretribulacional y premilenio, que implica eso, que el rapto es el próximo episodio a ocurrir, luego los 7 años de la tribulación de que habla Daniel y luego el milenio. Eso lo vamos a explicar en una clase por separado. Entonces, si nosotros pensamos que el rapto ocurre pretribulación, pero para no confundir las cosas, nos vamos a quedar con presentar la tribulación primero y luego colocamos la posición, ya sea pre-rapto o rapto pre-tribulación o rapto post-tribulación. Vamos a hablar del periodo de la tribulación, pero no del inicio, o sea, cómo llegamos ahí, qué es lo que se supone que ocurra aún en este tiempo. Yo voy a comenzar diciendo que es más tarde de lo que tú piensas, no porque yo creo que Cristo viene en 50 años, o en 5, o en 1, porque no lo sé, sino porque ya han pasado 2000 años desde que Cristo vino y muchas cosas han ido aconteciendo y por consiguiente, por definición, 2 milenios después, estamos mucho más avanzados en el calendario profético de lo que estábamos hace 2000 años. 100 años antes de Cristo estábamos muy atrasados porque el Mesías ni siquiera había venido la primera vez. Bueno, después que vino han pasado ahora 2 milenios y seguimos avanzando y eso nos pone mucho más cerca de su segunda venida, pero hay otras cosas también que han ido aconteciendo. Pero antes de llegar ahí, hablemos un poquito de dónde es que estamos realmente. Bueno, en Lucas 11:20 nosotros leemos que Cristo, hablándole a los discípulos en un momento dado, le dice que ya el reino de Dios ha llegado. Lo que implica que hay una inauguración del reino, pero no estamos en la consumación del reino. En otras palabras, Cristo no ha instaurado su reino aquí en la tierra. Y esa es la posición que en inglés llaman already, but not yet. Es como ahora, pero no todavía. O sea, el reino de Cristo está instaurado ahora, pero no todavía, en otras palabras, porque todavía no está consumado aquí en la tierra. Entonces, si está inaugurado, ¿dónde que está el trono de Cristo ahora mismo? Bueno, en cada corazón que ha creído. Desde ahí Él gobierna esa vida y la influencia que Él está teniendo. En Lucas 17:21, un poco más adelante, Él dice algo parecido. El reino de los cielos está entre ustedes. Ahí claramente declaró que ya Él lo inauguró porque está entre ustedes. Hay un momento donde dice el reino de Dios se ha acercado, pero ahora hablando más específicamente, Él dice, no, ya el reino de Dios está entre ustedes, entre aquellos que van creyendo, y ahí donde nosotros estamos. Entonces, ¿qué se supone que ocurra en ese interín? Entre la primera venida y la segunda venida, entre el ahora y el no todavía, que es el final. Bueno, hablemos un poquito de eso. En Mateo 13,
aparece una serie de parábolas. Ahí está la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador nos puede dar una idea también de qué se supone que vaya ocurriendo en el interín, y es que la palabra de Dios será predicada, irá cayendo en diferentes tipos de terrenos que representan diferentes tipos de corazones que le dan una cierta acogida a la palabra. Y usted conoce la parábola del sembrador, donde algunos reciben la palabra de Dios con mucho entusiasmo, pero luego vienen los afanes de la vida y bueno, se desvían, y otros entonces la reciben con gozo, pero luego vienen las persecuciones y se desvían. La palabra de Dios cayó entre pedregales, esa palabra ni siquiera creció. Y luego hubo una palabra que cayó en corazón fértil. Bueno, entre la hora y el no todavía, eso va a seguir. De manera que no debiéramos sorprendernos cuando nosotros veamos a las personas responder de diferente manera en diferentes localidades del planeta a lo que sería la semilla de la palabra plantada. Pero hay una de esas parábolas en el capítulo 13 de Mateo. A Mateo le encantó, porque no lo está haciendo ahora, pero le encantó agrupar las enseñanzas de Jesús temáticamente. Y él tiene como 5 grupos de enseñanza con temas diferentes. Esta parte de su agrupación son parábolas. Mateo 13 tiene una serie de parábolas, una detrás de la otra. Y esta es una. Jesús les contó una parábola, comenzando en el versículo 24. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, o entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y lo recojamos? Pero él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Escucha ahora. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recógenlo en mi granero. Bueno, eso es lo que está pasando ahora, eso es lo que va a pasar hasta el final. En otras palabras, se va a sembrar la palabra, la gente se va a convertir, la gente va a abrazar el cristianismo. Pero dentro de las filas del cristianismo habrá un grupo que se identificará como cristiano, pero no son cristianos. Y entonces esa semilla, el Señor dice, que ha sido sembrada no por maestros verdaderos, sino por falsos maestros, que él llama el enemigo, Satanás. Pero no es tanto Satanás solo, como él solo haciendo el trabajo. No, hasta a través de aquellos que se visten de ángel de luz. Entonces ahora tú encuentras que este pastor X apostató de la fe, y con él se fue un grupo. Sí, eso es lo que está ahí en la parábola. Entonces cuando los siervos dijeron: Señor, ¿tú quieres que arranquemos la cizaña? El Señor le dice: no, pero ustedes no saben quién es cizaña y quién no es. Entonces, como tú no sabes quién es quién, tú vas a terminar arrancando el trigo con la cizaña. Déjenlo que crezcan juntos. En otras palabras, en la República Dominicana hay iglesias falsas e iglesias verdaderas. Dentro de las iglesias verdaderas hay hermanos verdaderos y otros, casi dije hermanos, pero no lo son, y otros que no son verdaderos, pero que están ahí. Entonces de repente la gente comienza a salir. Y esa es parte de la cizaña que fue sembrado. Entre la hora y el no todavía, eso es lo que va a seguir pasando. Yo creo que eso es bueno que lo veamos. ¿Qué más va a ocurrir? Bueno, los tiempos van a avanzar y la maldad va a avanzar. Escucha lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días, me voy a parar ahí un momentito. No sé si recuerdan que en la clase anterior nosotros hablamos de varias frases distintas que tenían ciertas implicaciones: el día del Señor, el día de la ira del Señor. Y entre esas frases que mencionamos estaba esta frase: los últimos días. Y dijimos claramente que Hebreos 1:3 identifica cuál es la definición de los últimos días. Porque Hebreos 1:3 habla de que en otro tiempo Dios nos habló por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Bueno, ok, entonces, si en estos últimos días Dios nos habló a través de su Hijo, los últimos días comenzaron cuando Cristo vino la primera vez. Y estamos todavía en los últimos días. Entonces, cuando tú veas esa frase, debes pensarlo entre la hora y el no todavía, el tiempo que estamos.
Entonces Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Ok. Nosotros estamos viviendo un tiempo como eso. Ha habido tiempo en el pasado donde la maldad ha aumentado. Por ejemplo, en la época de Hitler, en Alemania, hubo hombres irreverentes y soberbios y blasfemos, salvajes, sin amor. Es verdad. Pero eso pasó como en Alemania. Y ha habido a lo largo de la historia como tiempos y localidades donde la gente se comportó de esa manera. Sodoma y Gomorra, miles de años atrás. Sí, es verdad. Ahora, en la medida en que nosotros avanzamos en el tiempo, lo que Pablo está tratando de comunicar es que la maldad irá aumentando. Y ahora tú encuentras que de una forma mucho más global, nosotros tenemos poblaciones grandes, quizás en todos los continentes, que pudieran llenar estas características. Aquí hay algunas cosas subrayadas a propósito. Uno fue la frase últimos días, que ya hablamos de ella, pero las otras dos frases que están subrayadas son frases que comienzan y terminan todas las características que están mencionadas. Escucha, amadores de sí mismos, primer portalibro, amadores de los placeres, segundo portalibro. O sea, que hay un cáncer del amor. Amadores de sí mismos, egoístas, narcisistas, gente que solamente se ve superior a todo el mundo, cree que merece ser tratado como todo el mundo, mejor que todo el mundo. Se aman a sí mismos, no aman a nadie más, piensan por ellos. Pero hay otro grupo que son amadores de los placeres. A ellos no les interesa la verdad de Dios. A ellos no les interesa ser responsables, no les interesa ni siquiera estudiar o destacarse. Ellos quieren gozar la vida. Entonces a eso yo le estoy llamando el cáncer del amor. Ese mal del amor produce todas las características que siguen: avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, sin amor. Una de las traducciones del lenguaje original dice sin corazón. La English Standard Version, ESV del inglés, dice heartless, sin corazón. Sí, esa gente no se va a comportar de una manera que no tienen corazón. Tú puedes ver mucho de eso, pero eso va a ocurrir a lo largo de los últimos días, no necesariamente 7 años antes de Cristo. Entonces, lo que vamos a seguir viendo ahora es en qué forma esas señales como que siguen hasta entrar en el periodo de la tribulación. Eso es parte de lo que queremos hacer esta noche. Bueno, hacia el final del ministerio de Jesús, en un momento dado, Jesús está en el templo, está enseñando, viene saliendo del templo. Los judíos que estaban con él, los discípulos, de alguna manera se sintieron impresionados por esta estructura enorme del templo y aprovecharon para hablar con él acerca de eso. Y Cristo aprovecha el momento para hablarle de cosas futuras. Entonces vamos a ver lo que él comienza a decir. Este es el famoso sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24, Mateo 25, el segundo sermón más largo registrado de parte de los labios de Cristo. El más largo es el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Este es el segundo más largo. Mateo 24, del 1 al 3, comenzando. Cuando Cristo salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Quizás estaban impresionados con estas piedras enormes de ese templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Ellos estaban impresionados con el templo y Cristo les dijo, hey, no se impresionen. ¿Ustedes ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a los discípulos en privado, o sea, ya un grupito más pequeño, y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo o de este tiempo? Tú te das cuenta que nosotros tenemos 2000 años haciendo la misma pregunta. ¿Cuándo es que tú vienes? Esa es la pregunta. Y esa no fue la última vez que ellos hicieron esa pregunta. Esa es la gran pregunta. Cristo le dice, este templo se va a destruir por completo. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Pero ellos querían saber, ¿cuándo es que tú vienes?
Entonces, esta es la pregunta. Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de los tiempos o de este siglo. Bueno, cuando Cristo murió, resucitó y ya está a punto de ascender a los cielos, justo en el momento antes, los discípulos tuvieron la misma pregunta otra vez. De otra manera, pero era la misma pregunta. Hechos 1, 6, 7. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? O sea, ¿cuándo es que tú nos vas a poner en la cima política de las naciones? Jesús le contestó: no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces, hoy en día la gente está otra vez, no solamente haciendo la pregunta, pero fijando fechas de cuándo Él viene. Cristo ya les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, nada más y nada menos que sus apóstoles, es que eso no le toca a ustedes. Esa fijación de fecha no es para ustedes, ni es para nosotros tampoco. Pero vamos a ver qué más Él sigue diciendo. Entonces, estamos en Mateo 24, leímos del 1 al 3, seguimos ahora en el versículo 4. Jesús le respondió: tengan cuidado que nadie los engañe. Hay en varios pasajes de los evangelios y de la carta de Pablo un énfasis en que no nos dejemos engañar. Aquí está otra vez. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Nosotros no estamos en la tribulación. Nosotros estamos entre el ahora y el no todavía. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. No estamos allá todavía, estamos en el periodo de los últimos días. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Eso ha ido ocurriendo por 2000 años, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. O sea, Él nos está diciendo, esto que va a ocurrir, guerra, rumores de guerra, terremotos, nosotros no estamos ahí, pero quiero que sepan una cosa: nada de lo que viene se parece a esto, nada de lo que viene. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mí, por causa de mi nombre. Todavía no está describiendo la tribulación, él está describiendo lo que va a ocurrir a lo largo de los siglos. Hoy en día, y no recuerdo cuál es el número de cristianos calculado que mueren como mártires todos los días, literalmente, sobre todo en los países musulmanes. Entonces, el texto de Mateo 24 continúa: muchos se apartarán de la fe. Entonces, en la medida en que esas cosas ocurren, muchos se van a apartar de la fe. Muchos van a decir: bueno, esto no fue lo que yo compré. Nosotros sabemos de pastores últimamente que han abandonado la fe. No solamente que han abandonado la fe, han negado la fe, han decidido desconstruir la fe, como que el cristianismo no es lo que yo pensaba que era y ustedes tampoco deben comprarlo. Han sacado páginas en el internet para dedicarse a deconstruir la fe cristiana. Muchos se apartarán de la fe. Es como en el interín entre el ahora y el no todavía. No se sorprendan cuando vean eso. Y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Hay otra vez el énfasis: tengan cuidado, no se dejen engañar. Y debido al aumento de la iniquidad, ahí está, verá lo que hablamos, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, todo eso va a ocurrir, va a continuar, va a ocurrir. Y ahora en el próximo versículo, Cristo nos da la señal más pesada, más clara de cuando Él viene. Escuchen. Y este evangelio del reino, en otros lugares se llama el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio de la paz, es el mismo evangelio. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Más claro de ahí no lo pueden poner. Ahora, yo no sé cuándo eso va a ocurrir. Yo no sé cuándo Cristo considera que el evangelio, o considerará que ya se predicó a todo el mundo. Pero ahí no estamos. Ahora, para darle una idea de cómo las cosas pueden acelerarse sin estar fijando fecha ni mucho menos. Hace, no recuerdo ahora, 2, 3, 4 años, yo estuve en una reunión del Gospel Coalition en el Museo de la Biblia en Washington. Y nos dieron un tour por una parte del museo. Y hay un área donde tú entras que es como circular y tienen un número de Biblias en un color, creo que es azul, y te dice: mira, todas esas Biblias representan, son cosas que representan Biblia, no son Biblias reales, pero representan Biblia. Todos los idiomas donde ya la Biblia está traducida.
o alguna porción de la Biblia. Y todas estas otras, una sección mucho más grande, representan idiomas y dialectos donde no hay ni siquiera un verso traducido de la Biblia. ¿Okay? Entonces, ellos decían, los que están trabajando en traducción y con la nueva tecnología, y sobre todo ahora con la introducción de inteligencia artificial, calculan que tecnológicamente, esto no quiere decir que va a pasar, esto es un cálculo tecnológico, que pudiera ser posible que se pueda traducir, la Biblia a todos esos idiomas que faltan, miles, y dialectos en 11 años. Wow. Yo no estoy diciendo que en 11 años ya esto se va a completar. Lo que estoy diciendo es que el mismo proceso tecnológico, a la velocidad que la tecnología se ha desarrollado, nos está diciendo que cosas que antes se veían como que faltaba una inmensidad de tiempo, quizá no falta tanto tiempo. Porque igualmente nosotros sabemos, bueno, un solo ejemplo, sin que represente ninguna mención de orgullo, ni mucho menos, pero en una ocasión alguien me escribió, quería sacar un artículo acerca de mi persona, mi ministerio, bla, 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 y en Coalición, que lo sacaron. Y entonces yo me enteré de tu nombre otra vez, o supe más de tu nombre, ya dije que te iba a llamar para la entrevista, porque yo estaba en la selva del Amazonas y alguien me preguntó que si yo conocía a Miguel Núñez. Y entonces yo le dije que sí, que te conocía, no en persona, porque nunca habíamos hablado, pero de referencia. Y esa persona sacó un celular y me enseñó un programa de los tuyos, en la selva del Amazonas. Entonces la tecnología está haciendo que esto que Cristo mencionó, de que el evangelio se predicará a todo el mundo, entonces vendrá el fin, ocurra mucho más rápido. Ahora, habiendo dicho eso, todavía hay gente que dice, bueno, pero que imagínate, para que llegue no sé dónde. Bueno, la tecnología está haciendo cosas que nunca hubiésemos pensado. Pero oye lo que dice Apocalipsis 14:6. En caso de que Dios entienda que esto es como Él va a completar ese trabajo en algún momento. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Wow. En un momento dado de la historia redentora, no sabemos cuándo, quizá en las regiones donde falte llegar el evangelio, Dios nos está diciendo que va a haber un ángel que va a acabar de predicar el evangelio a todo pueblo, tribu, lengua, nación. Impresionante. Entonces, quizá es más tarde de lo que pensamos. Porque no solamente la tecnología lo está haciendo posible, es que Dios dice que yo tampoco necesito tecnología para completar ese trabajo. Para eso yo tengo ángeles a mi disposición. Y aquí está uno en Apocalipsis 14:6. Entonces, en la medida que el tiempo va pasando y estos tiempos van como empeorando y los dolores de parto van aumentando, eventualmente llegamos a la tribulación. Vamos a hablar un poquito de eso. Luego hablaremos en otra sección del rapto y demás, y trataremos de colocar esos otros eventos con una cierta cronología. Ahora simplemente que entienda este periodo. Todavía estamos en Mateo 24. Todavía Cristo está hablando de qué es lo que va a estar aconteciendo hasta llegar al final. Entonces, en el versículo 15 en adelante, Cristo dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, cuando vean algo futuro, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no vaya a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que están encinta y de las que estén criando en aquellos días. Ok, entonces si yo veo esa palabra, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, yo tengo que ir a Daniel y tratar de encontrar en Daniel esa frase, a ver si estaba ahí. Debe estar, porque para algo Cristo dijo que cuando veamos de lo que Daniel profetizó, que sepamos entonces que otras cosas vienen de camino. Entonces déjame leerlo para luego explicarlo. Entonces nos vamos a Daniel. En 11:31, Daniel está profetizando a partir de una visión que él tuvo. Y dice, y de su parte se levantarán tropas. Este es de un personaje militar X, no voy a entrar en los detalles. Que profanarán el santuario fortaleza. Pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Ahí está la frase. Cuando Daniel dijo eso, no se sabía realmente cuándo y quién iba a hacer eso, pero eso pasó.
Y es importante que lo veamos así porque vamos a hablar un poquito de eso ahora. Antíoco IV, Epífanes, en el año 168 a.C., entró al templo de Jerusalén, en un momento donde ellos querían profanar todo lo que representaba el judaísmo y todo su simbolismo. Sacrificó cerdos en el altar de Dios, en el templo de Dios dentro, y estableció incluso una especie de santuario de capilla al dios Zeus. Zeus es el padre de todos los dioses en la mitología griega. En la mitología de Roma, ese padre de todos los dioses era Júpiter. Uno le llamaban Júpiter, otro le llamaban Zeus. Entonces eso ocurrió. De eso que habló Daniel, eso era una profecía que ocurrió tiempo después. Y que el libro de Primera de Macabeos, capítulo 1, del versículo 41 al 61, nos habla de eso. El libro de Macabeos, la Biblia católica tiene ese libro. Nosotros no lo consideramos inspirado, pero lo consideramos como un libro de historia que aporta conocimiento. Y ese primer libro de Macabeos, capítulo 1, habla de esa abominación de desolación y de lo que ocurrió. Entonces Cristo dice, cuando ustedes ven algo similar que ocurra, sepan que las cosas han ido avanzando. Ahora, muchos toman eso, y yo creo que es muy posible, como que eso ocurrió otra vez en el año 70 de esta era, cuando todo el templo de Jerusalén fue destruido, y la ciudad también, literalmente. Jerusalén, o mejor dicho, los judíos trataron de revoltearse contra lo que era el Imperio Romano, y finalmente entonces ellos decidieron arrasar con la ciudad y arrasaron con el templo también. Y algunos entienden que ese fue el cumplimiento de las palabras de Jesús cuando Él dijo, ustedes ven esta piedra, no quedará piedra sobre piedra, porque todo va a ser destruido, y que eso representó esa abominación desoladora. Es verdad que probablemente eso fue, pero recuerden que nosotros hablamos que habían profecías de doble cumplimiento, que se cumplen parcialmente en un momento y queda todavía otra ocasión por cumplirse. Ahora pueden ver la razón por la que yo tomé el tiempo de poder definir algunas cosas, y entre esas fue definir e ilustrar lo que era una profecía de doble cumplimiento. Entonces ahora, déjame yo seguir e irme al Nuevo Testamento y ver la contribución de Pablo con relación a una posible abominación desoladora en el futuro que está todavía por verse. Pablo le escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículos 3 y 4. Que nadie los engañe. Ahí está otra vez el énfasis. O sea, ustedes no se pueden dejar engañar, pero para no dejarme engañar yo tengo que estudiar las escrituras y tengo que estudiar las profecías hacia el futuro, porque de lo contrario me engañan. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, él está hablando del anticristo aquí, no vendrá sin que primero venga la apostasía. Ok, entonces nota que muchos se apartarían de la fe, fue lo que se dijo anteriormente, pero ahora Pablo habla de la apostasía. Ya no está hablando en términos generales, algo que va a pasar a lo largo de los siglos. No. Un movimiento masivo de apostasía. Y se ha revelado el hombre de pecado. Ahí está el anticristo, el hijo de perdición, que es el título que le dieron a Judas cuando Cristo dice que de aquello que tú me diste no se perdió ninguno, excepto el hijo de perdición, alguien que representaba a Satanás. Entonces este se opone y se exalta, es anticristo, sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Entonces aquellos de nosotros que vemos aquí un doble cumplimiento de la profecía, decimos, sí, muy bien, la abominación de desolación ocurrió en el año 70, la primera parte, cuando el templo fue destruido con toda la ciudad de Jerusalén, pero resulta que Pablo habla de algo en un futuro, de un personaje que es el anticristo, que le llama hijo de perdición, que se va a sentar en el templo de Dios y que se va a hacer pasar por Dios. Bueno, el templo no está construido, pero yo siempre recuerdo, tengo de hecho el recorte en la casa, que en el año 1980 creo que fue, la revista Time publicó en primera su primera página, el cover, ¿cómo se llama eso? La parte de adelante, la portada, gracias, ya se me olvidó. La portada hablaba de que en ese momento ya Israel había tenido una colección de cosas y de objetos musicales para eventualmente, y estaba entrenando rabinos para eventualmente predicar en un templo futuro. La piedra angular, que es la piedra que determina dónde van a ir el resto de las piedras,
está en un lugar en particular, no está escondido, pero está en un lugar particular. Se piensa que esa es la piedra que ellos piensan usar como la piedra angular. Y en esa ocasión ya tenían un número de rabinos, yo no me recuerdo si eran como 200 rabinos, y que había una comisión que había ido a Europa a buscar los cabritos o los ciervos, ¿cómo se llama? Los carneros. Es un tipo de carnero rojizo, Red Heifner, creo que le llaman a ese tipo de carnero, que habían ido a Europa a buscarlo para comenzar a reproducirlo, porque eso era lo que se iba a sacrificar en el templo. Entonces, algunos de nosotros creemos que ese templo en algún momento se volverá a edificar. Antes o durante el periodo de la tribulación, eso creemos. Y que ese anticristo hará entrada a ese templo de Dios. Vamos a seguir avanzando. Estamos en Mateo todavía, Mateo 24, versículos 21 y 22. Ahora hay un aumento de la tribulación, porque habrá entonces una gran tribulación. Porque hace un momento se habló de tribulación, ahora se habla de una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. O sea, esta es, en buen dominicano, la madre de la tribulación. Ni antes ni jamás habrá algo similar. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, Dios tiene a sus escogidos, tiene a sus elegidos. Las cosas se van a poner bien difíciles. Dios, en su amor por los escogidos, en un momento dado, va a hacer, ¿verdad?, que este periodo no se prolongue. Pero ya ahí estamos en la gran tribulación, porque no ha habido nada antes como esto, ni habrá nada similar después. Seguimos todavía en el famoso discurso del Monte de los Olivos, versículos 23 y 24. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. El engaño, tú ves por todas partes. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Tú puedes ver que lo que pasó en Egipto, cuando los magos de Egipto duplicaron algunos de los milagros de Moisés, eso va a pasar otra vez. Mostrarán grandes señales y prodigios. Ni siquiera dice muchas señales y prodigios. No, es que son cosas grandes, como que tú dices, pero esto tiene que ser de Dios. Para así engañar a todo el mundo, de ser posible, aún a los escogidos. En otras palabras, si Dios no interviene, los escogidos terminan engañados por igual, creyendo que Dios estaba obrando. Y muchas de esas cosas que hemos visto en los últimos años, muchos aparentes milagros, no son más que presagios de estas señales y prodigios que una sección entera del mundo cristiano ha adoptado como buenas y válidas, cuando en realidad son cosas del enemigo. Entonces, ya entrando hacia los finales, habrá, antes del retorno de Cristo, señales en los cielos ya de otra categoría. Son señales como cósmicas, que ya nos dicen que solamente falta que aparezca Cristo, versículo 27 y luego del 29 al 30. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece desde el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero inmediatamente después de la tribulación, tú ves que hay una tribulación y después hay una llegada. Esa es la razón por la que no entendemos por qué otros no pueden ver eso, de que realmente la tribulación precede a la venida de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Lo que precede la venida de Cristo inmediatamente es una tribulación con señales cósmicas, y luego aparece Cristo. Y esas dos cosas van a estar bastante cercanas, porque dice que inmediatamente después de la tribulación, como para que no nos quede duda, como que no es que van a pasar muchos años, aparecerá entonces la señal de la venida del Hijo. Yo creo que ahora nos queda claro, para cuando sigamos avanzando en otras clases, que hay una tribulación y que Cristo viene después de la tribulación. Podemos hablar en otro momento de la duración y todo lo demás, y situar el rapto y todo eso. Ok, seguimos leyendo todavía en el mismo discurso. De la higuera aprendan la parábola.
Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación, la pregunta tengo que hacerme, ¿cuál generación? Hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ok, antes de entrar en lo de la generación, escucha lo que Cristo dice, que no nos corresponde a nosotros saber la fecha. Ya Él le dijo eso a los apóstoles, se lo dijo una vez, o Él se lo dijo una segunda vez, y nosotros no debiéramos estar buscando fecha. Pero Él sí me dejó dicho que aunque tú no sabes la fecha, tú debieras tener una idea. ¿Y cómo Él lo dijo? Bueno, de la misma forma que ustedes saben que si la higuera echa ramas, cuando tú ves la higuera echando ramas, tú dices, bueno, el verano está por ahí, ya el verano viene de camino. En otras palabras, no hay fecha, pero hay señales. Cuando tú ves estas señales, tú debes saber, por el Hijo del Hombre viene por ahí. Porque las señales de las cuales estamos hablando, estas señales preceden su venida. Entonces Él dice, en verdad yo les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Okay. Muchos piensan que todo esto que yo estoy hablando ocurrió en el año 70. De que todo esto que Cristo describe en Mateo 24 ocurrió en el año 70, lo cual no puede ser, de acuerdo a mi interpretación, aquello que estamos en ese grupo. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque si ocurrió en el año 70, eso implica que la gran tribulación fue ese periodo por el cual atravesó Israel cuando destruyeron la ciudad y el templo. Vamos a suponer que eso fuera. Sí, pero el problema es que dice que después de esa tribulación, inmediatamente después viene Cristo y han pasado 2000 años y no ha llegado. ¿Me van siguiendo? No. Sí, ok. Si inmediatamente después de la tribulación Cristo viene, no puede ser que la tribulación fue la destrucción de Israel y del templo, porque ya debió haber llegado. Número dos, si Cristo es precedido por señales cósmicas, cuando destruyeron a Jerusalén y el templo no hubo ninguna señal cósmica, ni después ni antes. Número tres, no puede ser que la destrucción de Jerusalén y del templo es la tribulación más grande que haya acontecido y que vaya a acontecer. Porque yo solamente tengo que irme a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial y decir, no, eso, lo que pasó en Israel no fue nada para esas dos guerras mundiales, sin contar todo lo demás. Entonces te das cuenta como que no, eso no puede ser. Respetamos a los hermanos que creen de esa manera, pero a la luz como dijimos en la primera clase que uno de los principios básicos de la hermenéutica, básico, ni siquiera complejo, es que cuando tú abordes, Walter Kaiser habla de esto en su libro, cuando tú abordes un pasaje profético, que antes de ponerte a buscar cosas rebuscadas, que primero tome el lenguaje por lo que aparece de manera más simple y llana y clara en el texto. Y luego, si no lo encuentras ahí, siga rebuscando para ver dónde que está. Pero esto está bastante claro. ¿Cómo se llama? La tribulación del año 70 no fue la peor. Hubo tribulaciones peores antes y ha habido tribulaciones mucho más grandes después. Y el Hijo del Hombre no vino. Entonces no creemos que eso es, sino la tribulación futura. Seguimos todavía en Mateo 24, versículo 36 al 39. Pero de aquel día y hora nadie sabe. ¿Okay? No hay forma de conocer el día y la hora. Pero hay señales, como la de la higuera cuando tiene hecha ramas. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El Hijo, cuando estaba aquí en la tierra, porque esto estaba el Hijo aquí en la tierra todavía, no sabía. Eso fue algo, ¿verdad?, que la Trinidad decidió que Él no iba a conocer durante su paso por la tierra. Pero entendemos que ahora que Él está en los cielos, claro que Él debe conocer porque Él no está limitado. Él no autolimitó. Cuando estuvo aquí, déjame devolver, cuando estuvo aquí Él limitó sus poderes. Tuvo hambre, tuvo sueño, se cansó, tuvo sed. Él decidió no hacer uso de sus poderes sobrenaturales porque nos estaba representando a nosotros. Pero ya no, ya Él está en los cielos. Porque de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, yo creo que esto es importante, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué tú quieres decir, Señor? Aquí mismo está. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, las fiestas continuarán, la gente seguirá casándose, Hollywood seguirá haciendo películas y todo lo demás que hace.
hasta que llegue el Hijo del Hombre. O sea, la gente del mundo continuará viviendo y siendo la gente del mundo hasta que Cristo aparezca, como ocurrió con el diluvio. Yo creo que ese lenguaje está bastante claro. La gente va a seguir viviendo su vida, fiestando. La gente me ha dicho, ay hombre, tú hablando de eso, pero tenemos 2000 años diciendo la misma cosa, lo que hay que seguir viviendo la vida. La gente va a seguir así. No debe sorprendernos, está anunciado, no va a cambiar, no hay otra forma de ser. Entonces, el apóstol Pablo, esto fue Cristo, Mateo 24. El apóstol Pablo viene después y tiene su propia contribución a qué va a pasar antes del tiempo que corrobora algunas de las cosas que Cristo dijo. Yo hice alusión a este texto, pero lo vamos a ver otra vez. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, oye, más claro no me lo puede decir. O sea, Pablo dice, de esto que voy a hablar, de la venida del Señor Jesucristo. Me situó el contexto en una frase. Y a nuestra reunión con Él, lo entendemos como el rapto, o si lo queremos ver de otra manera, cuando Él llega a la tierra, no importa, nuestra reunión con Él. Les rogamos, hermano, que no sean sacudidos fácilmente. Otra vez, la advertencia de que no seamos engañados. ¿Tú ves lo repetitivo de esto? Que no seamos sacudidos fácilmente en su modo de pensar. Ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. En otras palabras, si le llega una carta, que Pablo escribe esta carta y dijo que ya pasó, que ya llegó, no lo crean. Que alguien dijo que Pablo tuvo una palabra de sabiduría y nos mandó a decir, no lo crean, no es verdad. Como que el día del Señor ya ha llegado. O sea, había gente que estaba diciendo que el día del Señor había llegado y que Pablo lo mandó a decir, que Pablo tuvo una revelación, que Pablo mandó una carta. No lo crean. Que nadie los engañe. Ahí está otra vez la advertencia. En ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero, ahora sí se puso, bueno, sin que primero, ya lo leímos eso, venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, antes que Cristo venga, yo necesito ver la apostasía. No la gente apostatando, no, la apostasía. Un movimiento grande. Recientemente, para darte una idea de cómo las cosas pueden estar ocurriendo, quizás. Recientemente la denominación episcopal se dividió una parte liberal de una parte más conservadora. Y se fueron ahí de un solo golpe, en un solo día, miles de iglesias. Se separaron, se apostataron de la fe. Eso no es una cuanta iglesias, eso es algo grande. ¿Quién sabe si eso continúa ocurriendo de la misma manera? Seguimos en 2 Tesalonicenses 2, del 4 al 8. Ese anticristo, ese hijo de perdición, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, hablamos de eso, presentándose como si fuera Dios. Y ahí yo puse una nota para ver a Daniel 11:31, que ya lo vimos, y una alusión al año 168 a.C., que fue esa abominación desoladora. Pero resulta que Pablo me está diciendo, es que hay otra ocasión cuando eso va a ocurrir. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para que sea revelado a su debido tiempo. O sea, el hijo de perdición, hay algo que lo detiene hasta que sea revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Siempre ha estado, el enemigo. Solo que aquel que por ahora lo detiene, eso es como una persona, aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Voy a hablar de eso un momento. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya estamos cerrando el calendario prácticamente en las palabras de Pablo. Entonces Pablo dice, el hijo de perdición no va a venir hasta que ocurra la apostasía. O mejor dicho, Cristo no viene hasta que ocurra la apostasía y aparezca el hijo de perdición. El hijo de perdición no ha llegado por una sola razón, o no ha sido revelado. Esa razón es que aquel que lo detiene está ahí. Cuando aquel que lo detenga sea quitado de en medio, dice el texto de Pablo, entonces él será revelado. La pregunta es, ¿quién es ese que ahora lo detiene? Y ahora yo le voy a decir en un momento,
algunas de las ideas. Pero vamos a seguir leyendo 2 Tesalonicenses 2, de 9 al 12. La venida del impío, es el anticristo, será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está el engaño. Ahora tú entiendes por qué toda la advertencia. No se dejen engañar, tengan cuidado, que nadie los engañe de ninguna manera. Es que así es que él va a venir. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Son prodigios, son señales, pero no son de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, escucha esto, porque esto que sigue es intimidante en gran manera. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. ¿Quién es que lo envía? Dios. Para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Parte del juicio de Dios al final es justamente que Dios va a permitir que este poder engañoso de Satanás venga y haga señales y prodigios mentirosos para engañar precisamente a aquellos que no amaron la verdad. Y ese será su juicio. Porque la luz brilló en las tinieblas. Cuando Cristo vino la primera vez, y las tinieblas no le recibieron. Les envió un poder engañoso, Dios, para que crean en la mentira. Eso es lo que ellos quieren, pues déjalo. Wow. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. En el Antiguo Testamento, se me fue su nombre ahora, pero ocurrió algo similar. Porque uno de los reyes de Israel, que no le gustaba que le dijeran la verdad, siempre estaba buscando un falso profeta que le dijera lo que él quería oír. Y el profeta vino y le dijo lo que él quería oír. Y él lo creyó y se fue a la batalla. Y el pueblo y él sufrió grandes daños y pérdidas, porque creyó la mentira del profeta. Un prodigio mentiroso, un falso profeta, porque no amaron la verdad. Entonces, ahí ya estamos en el tiempo final. La venida del impío vendrá, se él va a aparecer con toda señal y prodigio mentiroso. Entonces, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, básicamente me resume estas cosas. Habrá una apostasía, la apostasía. Habrá la aparición del hombre de pecado, o el hijo de perdición, el anticristo. El anticristo aparece cuando aquel se ha quitado de medio. Entonces ahora, eso que dice ahí, ¿a quién pudiera ser? Bueno, algunos han pensado, me suena como con cierta lógica, que quizás es el Espíritu de Dios que vino en Pentecostés, que ese mismo Espíritu de Dios de esa forma es quitado de en medio, por así decirlo. El Espíritu de Dios que vino a Pentecostés, Cristo dijo que vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si Él terminó yo no estoy diciendo que va a ser exactamente así porque no está tan claro todavía, pero a mí me hace sentido. Si Él venía a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y ya el mundo Dios lo condenó hasta el punto que le va a mandar un prodigio mentiroso para que crean la mentira porque no amaron la verdad, pues entonces Él no tiene nada que hacer aquí ya terminamos. Quizás eso es, porque el Espíritu de Dios es parte de ese freno que restringe la maldad. Algunos han pensado eso. Algunos han pensado, pero me suena como muy humano eso, una coalición de naciones. Una coalición de naciones no puede contener al anticristo, por Dios. O sea, estamos hablando de un hombre que, aunque es un ser humano, el anticristo, está empoderado por Satanás. Entonces yo no creo que eso sería. Otros han pensado que es la iglesia. Si la iglesia es raptada y el periodo de la tribulación comienza después, pues quizás la iglesia será parte de ese freno, porque la iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo. Bueno, y algunos piensan que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si nosotros somos raptados, pues el Espíritu Santo se fue con nosotros, por así decirlo, y que el poder de contención de Satanás ya desapareció. Por lo menos luce como racional la idea, aunque yo no quiero ser dogmático y decir que eso es. Pero a mí me parece que tiene sentido que el Espíritu Santo, ya sea con la iglesia o sin la iglesia, que el Espíritu Santo cuando es retirado, porque Él vino una vez en Pentecostés, y cuando se ha retirado es lo que le abre paso a que el hijo de perdición se presente. Entonces la apostasía que ha de venir antes de Cristo
Esta es la definición de una apostasía: un repudio intencional y abandono de la fe que uno ha profesado. Es intencional. Tú lo haces no porque te engañaron, no, tú quisiste, no te gustó, la fe no te convenció, tú dijiste esto no es. Esta es la definición de este diccionario evangélico de teología. 1 Timoteo 4:1 dice algo de esa apostasía. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Tú ve otra vez la razón de la advertencia. Este es el problema: espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritu engañador y doctrinas de demonios, nosotros no creemos que implica gente poseídas. Puede incluirlas, pero no es como gente poseída que viene a engañarla a otra gente. Nosotros pensamos que mucho de ese endoctrinamiento que la gente ha creído, lo que estamos viendo hoy desde los centros académicos, abrazando cosas completamente irracionales que tú dices, pero ¿cómo fue que llegamos ahí? ¿Cómo fue y cuándo fue que nosotros llegamos a decir que una mujer puede ser un hombre? Que un hombre puede ser una mujer. ¿Cuándo fue que llegamos a creer que un hombre se puede embarazar? Simplemente porque una mujer dice que es hombre, se corta parte de sus órganos, eso es un hombre y ella se lo embaraza. Sí, pero tiene un útero, no es un hombre. Y como decía alguien, tú puedes saber quién es un hombre y quién es una mujer. Tú solamente tienes que ir a la consulta de un urólogo y de un ginecobstetra. Los que están sentados, no importa cómo ellos se identifiquen con el urólogo, son hombres. Y los que están sentados con un ginecobstetra, como se llamen, son mujeres. Ya tú sabes quién es quién. Pero hemos abrazado esta mentira. ¿Quién fue que nos robó la razón? Hebreos 13:12. Tengan cuidado, hermano, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hablando de la apostasía, tengan cuidado, que los corazones se endurecen, las meten, pierden la luz. Entonces, cuando 2 Tesalonicenses 2:10 habla de que Dios le mandará un prodigio mentiroso, es la dureza del corazón del hombre que ha hecho que Dios haga eso, porque no recibieron el amor de la verdad. Eso es lo que dice el texto que leímos. Entonces, lo primero, como dijimos el domingo, Dios endurece el corazón de los hombres después que ellos se endurecen primero. O sea, Dios nunca ha endurecido a alguien que no se haya endurecido primero. Entonces, primero el hombre abandona a Dios y luego Dios abandona al hombre. Adán y Eva, primero ellos abandonaron a Dios y Dios los abandonó. Es como que Dios y Adán y Eva estaban así, cara a cara. Adán le da la espalda a Dios y entonces Dios le da la espalda a Adán y Eva. Y ahora tuvo que venir Cristo a reconciliar esas dos personas, por así decirlo de esa manera. Okay. Nota esto otra vez que ya yo mencioné, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene. Ese aquel me habla como que es una persona. No me dice que una coalición de naciones, como algunos han pensado. No me suena como la iglesia, porque la iglesia no es un aquel. Me suena como una persona. Entonces como que no me imagino a quién puede ser. Cristo no es, porque está en los cielos. Lo único que yo puedo pensar que ese aquel es la persona del Espíritu, que cumplió su misión. Cuando Cristo cumplió su misión, Él se fue. Cuando el Espíritu comenzó su misión, Él vino en Pentecostés. Si el Espíritu vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y ya el juicio está decretado y la suerte está echada, yo termino, yo me voy. Para mí eso es como lo que más sentido tiene. ¿Cuál es el rol del Espíritu en el mundo? ¿Por qué yo estoy diciendo eso de que ya el Espíritu quizá terminó y por eso fue retirado? Bueno, miren, Génesis 6:3, antes del diluvio, tú lees esta frase. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. Mi espíritu. Es como que el espíritu es el que convence al hombre. Es el que convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Terminamos. El Señor dijo, ya yo no voy a seguir contendiendo, llegó el diluvio. Quizás eso es lo que va a pasar al final, que el Señor va a decir, yo no voy a seguir contendiendo con la raza humana, me voy, me llevo el espíritu, y ahí viene la debacle, como decíamos nosotros, o el final. Juan 16, del 8 al 11, dice, y cuando Él, refiriéndose al Espíritu, venga, Pentecostés, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre,
y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Que Dios la dejó como columna y sostén de la verdad. Es posible también que si el rapto ocurre anterior a la tribulación, y realmente, como el Espíritu mora en nosotros y la iglesia es la columna y sostén de la verdad, si la iglesia se va, puede ser que ese sea el momento entonces en que el inicuo, el hijo de perdición, quede en libertad para hacer su trabajo como el anticristo. Y con eso nosotros terminamos la exposición de esta noche. Y no se vayan, que esto se pone bueno, ahora que estamos entrando en materia. Entonces la próxima semana vamos a continuar sobre este tema y ver un poco de lo que es el rapto, las diferentes posiciones y seguir hablando de estas cosas.